Mi mamá escogió a su novio antes que a sus hijos. Me llamo Mateo. Tengo 25 años y hasta hace poco vivía en casa con mi mamá y mis dos hermanos menores, Esteban, de 17, y Sofía, de 13. Aunque no éramos una familia perfecta, éramos bastante unidos. Mi papá nos dejó cuando yo era apenas un niño, supuestamente fue a comprar cigarros y nunca regresó, pero mi madre siempre estuvo ahí, luchando por nosotros. A pesar de lo difícil que fue para ella salir adelante, con el tiempo logramos una estabilidad. Mi mamá trabajaba como asistente administrativa en una pequeña empresa y yo también tenía un trabajo decente. No ganaba mucho, pero era suficiente para ayudar con los gastos de la casa y asegurarme de que mis hermanos tuvieran lo que necesitaban. Siempre pensé que las cosas, aunque modestas, iban bien. No necesitábamos lujos, solo nos teníamos unos a otros, y eso era suficiente. Todo cambió cuando mi mamá conoció a Raúl. Era un tipo que, honestamente, me recordaba demasiado a mi papá. Raúl era un hombre que bebía como si no hubiera un mañana y no tenía reparo en mostrar su desprecio por nosotros, sus hijos. Desde el principio no encajó en la familia, pero mi mamá parecía estar ciega ante todo. En lugar de ver los problemas que él causaba, se aferraba a la idea de que finalmente había encontrado a alguien que la acompañara. Al principio, intenté ser comprensivo. Pensé que tal vez estaba siendo egoísta, que ella también merecía ser feliz. Después de todo, había dedicado su vida a nosotros, pero pronto las cosas empeoraron. Raúl comenzó a quedarse más y más en nuestra casa, hasta que prácticamente se mudó. Él odiaba que mi mamá nos prestara atención a nosotros más que a él, no se molestaba en disimularlo. Cada vez que nos veía, se quejaba de algo. Si Esteban dejaba su mochila en la sala, Raúl se enfurecía. Si Sofía hablaba demasiado fuerte, él la regañaba. No era su casa, pero él actuaba como si lo fuera. A menudo discutía con él, y aunque intentaba hablar con mi mamá al respecto, ella siempre lo defendía. Él es bueno conmigo, decía, como si eso justificara todo lo demás. Llegó un punto en el que no soportaba la situación más. Mis hermanos también empezaron a sentir la presión. Esteban, que normalmente era tranquilo, comenzaba a encerrarse en su cuarto más a menudo, mientras que Sofía, a quien siempre le había gustado pasar tiempo en familia, empezaba a pasar más tiempo con sus amigas para evitar a Raúl. Nuestra casa ya no se sentía como un hogar. Una noche, después de una de las habituales peleas con Raúl, decidí que ya había tenido suficiente. Mi mamá estaba nuevamente de su lado, diciendo que nosotros éramos el problema. ¿En serio, mamá?, le pregunté, ya frustrado. ¿Vas a elegir a este tipo, que no hace más que arruinarnos la vida, en lugar nosotros, tus hijos? Raúl, desde el sofá, solo sonrió de manera burlesca. ¿Y qué vas a hacer, muchacho?, dijo con desdén. Con lo poco que ganas, no podrías mantener ni a ti mismo, mucho menos a tus hermanos. No durarías ni una semana fuera de esta casa. Algo en mí hizo clic en ese momento. Ya no podía soportar más. Miré a mi mamá, esperando que dijera algo, que defendiera a sus hijos como lo había hecho siempre, pero ella solo guardó silencio. Fue entonces cuando supe que ella ya había hecho su elección. Está bien, dije, más calmado de lo que me sentía. Si él se queda, entonces yo me voy, y me llevo a mis hermanos conmigo. Esperaba que mi mamá reaccionara, que me pidiera que me quedara, pero no lo hizo. Solo apartó la mirada y, con una voz apenas audible, murmuró: haz lo que creas necesario. Raúl se rió entre dientes, como si hubiera ganado. Buena suerte sobreviviendo ahí fuera, me lanzó con sarcasmo. Aquella misma noche, empaqué lo poco que teníamos. No iba a dejar que mis hermanos siguieran viviendo en esa pesadilla. Cuando terminé, le dije a Esteban y a Sofía que nos íbamos. No fue fácil. Sofía empezó a llorar, preguntando por qué mamá no hacía nada, y Esteban, aunque intentaba ser fuerte, no podía ocultar su frustración. ¿Cómo puede preferir a ese imbécil antes que a nosotros?, murmuró. Dejamos la casa sin mirar atrás. Mi mamá ni siquiera salió a despedirse. Estaba demasiado ocupada sirviéndole una cerveza a Raúl.
Nos dirigimos a la casa de mis abuelos. Cuando llegamos, mis abuelos no podían creer lo que estaba pasando. Estaban furiosos con mi mamá, intentaron llamarla, hablar con ella, pero fue en vano. Ella ya había hecho su elección y no éramos nosotros. Después de esa noche, empezamos a vivir con mis abuelos. Ellos estaban más que dispuestos a ayudarnos, pero no eran ricos. De hecho, sobrevivían con una pequeña pensión y apenas tenían algunos ahorros para emergencias. Sabía que no podíamos depender de ellos por mucho tiempo. Yo era el mayor, y ahora tenía la responsabilidad de asegurarme de que Esteban y Sofía estuvieran bien, de que pudieran terminar la escuela y, sobre todo, de que se sintieran seguros. Al principio, fue difícil adaptarse. Mis hermanos no entendían por qué mamá había decidido quedarse con Raúl. Sentían que los había traicionado. Sofía, que siempre había sido tan apegada a ella, pasó de la tristeza a la rabia en cuestión de días. Se encerraba en su habitación, apenas hablaba, y la situación con Esteban no era muy diferente. Mi hermano, que era un chico tranquilo, comenzó a volverse más irritable y distante. No podía culparlos, yo sentía lo mismo, pero no había tiempo para lamentarse. Necesitaba encontrar una solución, algo que nos permitiera mantenernos por nuestra cuenta sin poner más carga sobre mis abuelos. Así que un día, fui a hablar con mi jefe, un hombre que siempre había sido razonable conmigo. Le expliqué mi situación. Le dije que necesitaba ganar más para poder cuidar de mis hermanos, que estaba dispuesto a trabajar más horas o a hacer cualquier cosa que se necesitara. Mi jefe, sorprendido, me miró en silencio durante un largo momento. Finalmente, suspiró y dijo: Mateo, entiendo por lo que estás pasando, pero no puedo darte un ascenso de la nada. Necesitas estar preparado para ello. Lo que puedo hacer es enviarte a un curso para que te capacites y te prepares para un puesto superior. No va a ser fácil, y tendrás que hacer horas extras para compensar. Pero si lo logras, tendrás el aumento que necesitas. No era lo que esperaba, pero tampoco estaba en posición de rechazarlo. Así que acepté, me inscribí en el curso y empecé a trabajar más horas. Durante el día, hacía mis tareas regulares en la empresa, y por la tarde tomaba las clases que necesitaba para aprender a ser supervisor. Eso significaba menos tiempo en casa, y cuando llegaba, ya era casi medianoche. Estaba exhausto, pero no podía darme el lujo de fallar. Mis abuelos se encargaban de cuidar a Esteban y Sofía mientras yo no estaba, pero sabía que no podía continuar así por mucho tiempo. Estaban envejeciendo, y mi mayor temor era que ellos también se agotaran. Los fines de semana los dedicaba a repasar todo lo que había aprendido, pero siempre intentaba pasar tiempo con mis hermanos, tratando de que las cosas parecieran normales, aunque sabíamos que no lo eran. Finalmente, después de meses de esfuerzo, terminé el curso. Mi jefe cumplió su palabra y me ascendieron a un puesto de supervisor. El aumento de salario no era enorme, pero era suficiente para cubrir los gastos principales sin tener que pedir ayuda a mis abuelos. Empezamos a estabilizarnos nuevamente. Durante este tiempo, mi mamá no se molestó en llamarnos ni una sola vez, ni siquiera para saber si estábamos bien. Era como si ya no existiéramos para ella. Intenté contactarla en algunas ocasiones, pero siempre que lo hacía, Raúl contestaba el teléfono y se burlaba de mí. «Otra vez tú», decía con desdén. «Tu mamá está ocupada conmigo, no tiene tiempo para hablar con un fracasado como tú». Esas palabras me dolían, pero no dejé que me afectaran. Tenía cosas más importantes de las que ocuparme. Sofía, que antes era una alumna brillante, empezó a tener problemas en la escuela, faltaba a clases a menudo y su comportamiento cambió drásticamente. Los profesores me llamaron varias veces para hablarme sobre su actitud, pero no sabían que todo lo que ella quería era entender por qué su mamá la había dejado de lado. Esteban, por otro lado, se volvió más cerrado, dejó de hablar de sus planes de ir a la universidad y comenzó a dudar de sí mismo. ¿De qué sirve esforzarse?, me decía con amargura, si al final, la gente que debería preocuparse por ti no lo hace. Esas palabras me rompían el corazón, pero trataba de animarlo, de recordarle que, aunque mamá no estaba,
Nosotros seguíamos siendo una familia, pero en el fondo, yo también me sentía herido. Había esperado que mi mamá recapacitara, que se diera cuenta del error que había cometido y viniera a buscarnos, pero no fue así. Los meses pasaron, y nuestra situación comenzó a mejorar lentamente. Con mi nuevo puesto, pudimos mudarnos a un pequeño departamento. No era lujoso, pero era nuestro. Al menos allí, Esteban y Sofía podían sentirse en casa otra vez. Mis abuelos, aunque tristes de vernos ir, nos apoyaron en todo momento. Sin embargo, un día, mientras volvía del trabajo, recibí una llamada inesperada de mi mamá. Al principio, no supe qué pensar. Era la primera vez que llamaba desde que nos fuimos. Dudé, pero contesté. Su voz sonaba apagada, como si estuviera cansada. Mateo, necesito verte, dijo simplemente. No sabía qué hacer. Por un lado, quería correr a verla y preguntarle por qué había escogido a Raúl. Por otro, sentía una rabia profunda por todo lo que nos había hecho pasar. Pero accedí. Nos encontramos en un café cerca de mi trabajo. Estaba más delgada y tenía el rostro demacrado. Se veía como una sombra de la mujer que una vez fue. ¿Qué necesitas, mamá?, le pregunté, intentando mantener la calma. Ella bajó la mirada y, con un hilo de voz, respondió: Raúl se fue, me dejó sin nada. Me quedé en silencio, sin saber qué decir. Todo lo que había imaginado que le diría si alguna vez llegábamos a este punto, desapareció de mi mente. Finalmente, respiré hondo y le dije: lo siento, mamá, pero no puedo ayudarte. Verla sentada allí, en el café, con el rostro pálido y los hombros caídos, me hizo sentir muchas cosas. Parte de mí quería levantarme y abrazarla, decirle que todo estaría bien, como solía hacer ella cuando éramos pequeños, pero la otra parte, la que recordaba las noches en las que mis hermanos lloraban y se preguntaban por qué su mamá no los quería, me impidió moverme. No podía olvidarlo, no podía simplemente fingir que nada había pasado. ¿Cómo que Raúl te dejó?, pregunté finalmente, manteniendo mi voz lo más neutral posible. Mi madre suspiró y se pasó una mano temblorosa por el cabello, que ahora tenía más canas de las que recordaba. Simplemente se fue. Dijo que ya no soportaba vivir con una vieja amargada. Se llevó todo el dinero que teníamos y no sé qué hacer. Me dejó con deudas y con la casa a punto de ser embargada. Hubo un tiempo en el que escucharla hablar así me habría hecho sentir lástima, pero ya no. Ahora, solo sentía una fría indiferencia. Era difícil olvidar cómo ella se había negado a ayudarnos cuando más la necesitábamos, cómo había ignorado los problemas de mis hermanos para seguir atendiendo a ese idiota. ¿Y qué quieres que haga?, pregunté, cruzándome de brazos. Ella levantó la mirada, y por un momento vi en sus ojos la esperanza de que la perdonara, de que volviera a ser el hijo cariñoso y comprensivo que siempre había sido. Mateo, necesito un lugar donde quedarme por un tiempo, solo hasta que pueda ponerme de pie otra vez. No te estoy pidiendo dinero, solo necesito un techo. Solté una risa seca, sin humor. Un techo, como el que nosotros necesitábamos cuando nos fuimos. ¿El mismo techo que preferiste compartir con Raúl en lugar de con nosotros? Ella abrió la boca para replicar, pero no tenía ninguna excusa, no había justificación para lo que había hecho. Yo quería entenderla, quería pensar que había estado cegada por el amor o por la soledad, pero la verdad era que ella había tomado una decisión consciente, nos había elegido a nosotros, para desecharnos. Mateo, por favor, no tenía otra opción. Pensé que si lo dejaba, me quedaría sola. Yo, lo sé, la interrumpí con frialdad. Pensaste que podrías tener ambas cosas, tener a Raúl y, de alguna manera, mantenernos a nosotros, pero cuando tuviste que escoger, lo elegiste a él, y ahora que él se fue, vienes aquí esperando que yo te acoja con los brazos abiertos, como si no hubieras destrozado nuestras vidas. Mi madre comenzó a llorar. Antes, sus lágrimas habrían bastado para ablandar mi corazón, pero ahora, solo me recordaban a todas las veces que mis hermanos habían llorado por ella, todo ese dolor que Sofía y Esteban habían sentido por su culpa. Se lo recordé. Sofía estaba en la clínica hace unas semanas. Le dije con tono mordaz. Ella me miró con sorpresa.
sus ojos enrojecidos por el llanto. Sí, intentó hacerse daño, mamá. ¿Sabes por qué? Porque la persona que más amaba en este mundo la hizo sentir que no valía nada. Y Esteban, él ya no quiere ir a la universidad. Dice que para qué esforzarse si, al final, las personas que deberían preocuparse por ti, no lo hacen. Mis palabras la atravesaron como puñales, y la vi encogerse en su asiento, pero no me detuve, necesitaba que entendiera el daño que había causado. Todo eso pasó por tu culpa, por tu maldita decisión de poner a Raúl antes que a nosotros, y ahora que él te dejó, vienes aquí esperando que olvide todo y te ayude. ¿Sabes qué? No puedo, mamá, no puedo. Se cubrió el rostro con las manos, sollozando de forma incontrolable. Sentí un nudo en la garganta, pero me obligué a no ceder. Me levanté lentamente y la miré por última vez. No quiero que estés en la calle. Si los abuelos te quieren ayudar, está bien, pero yo no voy a hacerlo. Necesito cuidar de mis hermanos. Ellos son mi prioridad ahora, como deberían haber sido la tuya. Me di la vuelta y comencé a caminar hacia la salida. No miré atrás, aunque escuché su voz llamándome desesperadamente. Sabía que probablemente no volvería a verla en mucho tiempo, pero también sabía que esa era la decisión correcta. Mis hermanos y yo habíamos trabajado duro para reconstruir nuestras vidas, y no iba a permitir que ella destruyera eso otra vez. Cuando llegué a casa, mis abuelos estaban en la sala. Sofía y Esteban aún no habían llegado de la escuela. Mis abuelos se levantaron, preocupados, y me preguntaron cómo había ido. Les conté lo sucedido, cada detalle. Mi abuela se tapó la boca con una mano, horrorizada, y mi abuelo se quedó mirando al suelo con una expresión sombría. Pobre mujer, murmuró mi abuela, pero mi abuelo negó con la cabeza. Ella tomó su decisión, dijo con firmeza, y ahora debe vivir con las consecuencias. Esa noche, me senté en la cama y pensé en todo lo que había pasado. Mi mamá había elegido a un hombre antes que a sus hijos, y cuando él se había ido, esperaba que volviéramos a aceptarla sin más, pero ya no éramos los mismos. Yo ya no era el niño que quería complacerla a toda costa, y mis hermanos, aunque seguían luchando con las secuelas de su abandono, merecían algo mejor. Había hecho lo correcto, lo sabía, pero entonces, ¿por qué sentía ese vacío en el pecho? Gracias por permanecer hasta el final. Si esta historia te ha gustado, no olvides dejar tu like. Me ayuda mucho para saber si las historias les gustan. Si conoces a alguien con una historia similar, compártele el video. Y sígueme para más historias.